Descubrieron el increíble amor que transformó a una mujer, fea, en la épica historia de su vida. Mariana siempre sintió que su vida era un laberinto sin salida, un laberinto lleno de críticas y desdén. A sus 28 años, cada día se levantaba con la esperanza de que la ciencia, su gran amor, pudiera hacerla brillar. Sin embargo, los pasillos de la universidad eran un terreno hostil. Miradas despectivas se cruzaban a su paso, como si su apariencia, lejos de ser convencional, la condenara a ser invisible. A pesar de eso, cada amanecer la encontraba en el laboratorio, inmersa en fórmulas y experimentos, tratando de demostrar que era más que un rostro poco agraciado. Mientras compraba ingredientes en el bullicioso mercado de su barrio, fue interrumpida por don Ernesto, un antiguo mentor cuya agudeza y sabiduría parecían brillar más allá de los años. ¿Cómo va tu proyecto, Mariana?, le preguntó con voz profunda. Sus palabras la transformaron en un torrente de emociones, y por un instante, se sintió vista. Su pasión por la biología resurgió en su interior y el deseo de demostrar su valía ardía con fuerza. Pero en el fondo, también había un miedo inquietante. ¿Podría realmente ganar reconocimiento en un mundo que solo miraba su exterior? Las dudas se arrastraban como sombras, amenazando con consumir sus aspiraciones, a pesar de las palabras alentadoras de don Ernesto y del apoyo inquebrantable de su madre. Esa constante lucha en el terreno académico no se disuadía. Las risas burlonas de sus compañeros resonaban en su mente y el eco de las palabras hirientes no la dejaba en paz. Aún así, seguiré adelante, se decía, esforzándose en convencerse a sí misma. Pero las noches eran eternas, con el insomnio susurrando temores sobre su valor real y el rol que debería cumplir en la ciencia. ¿Era el esfuerzo suficiente? ¿Valía la pena pelear por un lugar que otros consideraban un sueño imposible? El día de la gran presentación se acercaba, y con cada latido del reloj, la ansiedad se intensificaba. Las miradas críticas, como flechas, llenaban el auditorio y Mariana se sentía como un pez fuera del agua. A medida que se acercaba su turno, su respiración se tornaba irregular, sintiendo una presión insoportable en el pecho. Cada paso hacia el frente parecía un viaje a lo desconocido. En ese instante, una lucha interna estalló, defender su proyecto o perderse en el bullicio de la indiferencia. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La agitación en su interior alcanzó una montaña rusa de sentimientos contradictorios, su voz temblaba, pero también había un fuego que exigía salir. Se plantó ante el pizarrón, esperando ganar el respeto que creía merecer. Pero justo en el momento en que iba a abrir la boca, Guillermo, uno de sus más feroces críticos, levantó la mano. La pregunta que surgiría de sus labios podría cambiar el rumbo de su vida. Mariana sintió que el mundo se detenía. Su corazón latía fuerte, no por la emoción, sino por el temor de que antes de demostrar su valía, todo se desmoronara una vez más. El silencio en el auditorio se volvió ensordecedor. Mariana, con el rostro enrojecido y los dedos temblorosos, sintió que cada mirada se centraba en ella como un rayo de luz que iluminaba sus inseguridades. La pregunta de Guillermo flotaba en el aire, cargada de expectativa y recelo. Su mente se debatía entre ansias de respuesta y el temor a fallar nuevamente. ¿Cuánto pesaba la opinión de él sobre el valor de su trabajo? ¿Tu investigación realmente tiene aplicabilidad en el mundo real, o es solo un proyecto de laboratorio más? La pregunta resonó como un eco cruel que ahondaba en sus miedos. Mariana cerró los ojos por un instante, de forma instintiva. Pero, en lugar de permitir que la duda la venciera, luchó contra la oleada de inseguridad que la abrumaba. Era su momento de brillar. Era la oportunidad que había estado esperando, así que, mientras el aire se hacía denso en su pecho, su voz comenzó a fluir. Mi investigación aborda un problema que afecta a millones de personas.
Cada experimento está diseñado no solo para estudiar, sino para encontrar soluciones duraderas, dijo, sintiendo como sus palabras empezaban a recuperar el control de la situación. Notó que algunos rostros se atisbaban con curiosidad, y eso le dio un leve empujón. Respiró hondo, apoyándose en su preparación y su pasión. Más allá de lo que puedan pensar de mí, este proyecto es el resultado de años de trabajo. La ciencia es imparcial, y mis resultados hablarán por mí. A medida que continuaba, la presión del auditorio empezó a transformarse en una especie de energía. La inseguridad que había sentido se convertía poco a poco en confianza. Mariana compartió sus hallazgos con claridad, destilando el conocimiento que había acumulado y cada uno de los obstáculos personales que había enfrentado. Con cada diapositiva presentada, se liberaba de las cadenas que la mantenían atada a la imagen que otros habían proyectado sobre su vida. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba tomando las riendas de su narrativa personal. El miedo empezaba a ceder ante la determinación. No soy menos por cómo me veo. Lo que importa aquí es mi trabajo, concluyó, sintiendo un cambio en el ambiente. El silencio se transformó en murmullos, y algunos aplausos tímidos se unieron entre la multitud. Al finalizar, Guillermo permaneció en su lugar. La expresión en su rostro era esperada, pero la incertidumbre de su respuesta pesaba en el aire. Sin embargo, Mariana no podía esperar a escuchar su opinión. Ya no dependía de ello. Ella se había reclamado como científica, como mujer valiente y decidida. A pesar de haber tomado una gran decisión dentro del escenario, sentía que otra lucha aguardaba en el horizonte. Lo que había revelado poseía el potencial de abrir puertas, pero también de desatar una serie de desafíos que solo comenzaban. La ansiedad había cambiado de forma, pero aún existía. ¿Cómo reaccionaría su círculo académico ante su respuesta audaz? ¿Qué consecuencias acarrearía el desafío a su crítico más feroz? Mientras abandonaba el auditorio, el rostro de don Ernesto brillaba de orgullo. Pero al mismo tiempo, una pregunta persistente la atormentaba. Había dado un paso hacia adelante, pero ¿sería capaz de aventurarse en un recorrido que podría sustancialmente cambiar su vida profesional y personal? Este nuevo capítulo de su historia apenas comenzó a llenar su mente de posibilidades y temores. Sabía que el camino hacia su verdadera transformación sería arduo, y el desafío no solo implicaba lo que los demás pensaban de ella. Era hora de confrontar su propia percepción. Sus logros no bastarían sin un cambio interno que la liberara de sus ataduras más profundas. Mariana giró en la esquina del pasillo, sintiendo que el peso de la incertidumbre era inminente. Había algo más que estaba a punto de descubrir y la próxima revelación podría cambiarlo todo. Mariana se detuvo en seco cuando las puertas del auditorio se cerraron detrás de ella. El eco de sus propias palabras resonaba en su mente, y con cada paso que daba hacia la salida, la adrenalina se tornaba en una mezcla confusa de expectativa y temor. Sabía que lo que había dicho no solo había sido un alarde de valentía, sino una declaración de intenciones. Había plantado la semilla de un nuevo capítulo en su carrera, pero esa semilla requería cuidado si quería germinar en algo fructífero. Mientras caminaba por el pasillo desierto, comenzó a analizar cada gesto de los académicos que habían asistido a su presentación. Se preguntó cómo interpretarían su intervención. La pregunta de Guillermo había sido un arma de doble filo, un desafío que podía, a su vez, ser una invitación a crecer. ¿Qué pasaría si su investigación, que tanto estimaba, se enfrentara a un nuevo conjunto de críticas aún más rigurosas? Esa posibilidad la hacía temblar. Al llegar a la cafetería, observó a sus colegas en mesas adyacentes, sus conversaciones eran ecos lejanos de su propio mundo interior. Mariana sintió el impulso de unirse a ellos, pero la idea la paralizó. Algo dentro de ella dudaba por un instante, y esa duda se convirtió en un frenético interrogante sobre su lugar en ese entorno. En ese contexto, su presentación no era solo ante un grupo de personas, era su identidad como científica, y eso la sentaba incómoda. Mientras sostenía su taza de café, un pensamiento emergió de entre la niebla de la incertidumbre: el amor a su trabajo debía ser suficiente para soportar la presión externa. Había entregado demasiado tiempo y energía a su proyecto para desmoronarse ahora. Este era el primer paso hacia la verdadera autorrealización. Sin embargo, esa idea pronto dio paso a otra reflexión:
quizás no podía alzar su voz sin antes asegurarse de que el eco de dicha voz fuera escuchado de verdad. Tomando una decisión, se acomodó en una mesa y sacó su computadora portátil. En lugar de huir, podría transformar el malestar en acción. Comenzó a escribir correos a colegas que admiraba, buscando establecer un diálogo que le proporcionara apoyo y feedback sobre su trabajo. Con cada palabra que tecleaba, sentía que la confianza regresaba gradualmente. Sabía que la comunión personal y profesional no era solo un deseo, sino un aspecto esencial de su crecimiento. Un nuevo horario de presentaciones se acerca, y con ello la oportunidad de presentar su proyecto ante un público más amplio. Tendría la chance de defenderlo y contextualizarlo más allá de la crítica de Guillermo. Así que se lanzó a esa nueva meta, reconociendo no solo que el miedo podría ser un compañero, sino que era un desafío necesario para su evolución. Cada correo enviado se sentía como una declaración de independencia, una forma de empoderarse en un ambiente que, anteriormente, la había resultado opresivo. Pero la euforia de las decisiones que estaba tomando se vería amenazada cuando notó una noticia que sacudió su pecho. En la pantalla de su computadora, un antiguo artículo sobre una rivalidad académica que había olvidado la atormentaba. Su mente comenzó a divagar, y con ella la inquietud regresó. Había otros en el campo que desearían desacreditar la originalidad de su trabajo y su valor. La advertencia interna resonaba, había llegado el momento de enfrentar a quienes habían dudado de sus capacidades, con el compromiso renovado de no dejarse intimidar. Mariana sabía que cada paso debía estar acompañado por la certeza de quién es realmente. Con esa nueva energía, se dio cuenta de que su viaje personal y profesional estaba a lo largo de un camino lleno de enemigos y aliados por igual. Mientras dejaba la cafetería con la mente agitada, una idea fulgurante brotó en su mente. Había un desafío que no podía ignorar, sabía que va a tener que encontrarse con Guillermo nuevamente, cara a cara, y esta vez, la conversación necesitaría ser más que una mera confrontación. Tendría que convertir esa instancia en una conversación propiciadora de descubrimientos mutuos. Con esa resolución en mente, Mariana se sintió más fuerte que nunca. Pero a la vez, una idea aterradora comenzó a tomar forma. ¿Sería capaz de sostener su nueva autoconfianza frente al escepticismo de Guillermo? Al salir a la soleada calle, esa pregunta la siguió como una sombra ominosa, y la urgencia por encontrar respuestas la llevó a la siguiente etapa de su viaje. Las calles estaban salpicadas de luz, pero Mariana no lograba captar el paisaje a su alrededor. La ansiedad se acumulaba en su pecho, transformándose en un enredo de emociones mientras su mente comenzaba a trazar planes para el encuentro con Guillermo. No podía permitir que sus inseguridades definieran su próximo paso. Este era su momento para demostrar que había crecido, y con ello, la posibilidad de desafiar las expectativas de quienes la habían subestimado. De regreso a su oficina, decidió que la preparación sería clave. Se sentó frente a su computadora y comenzó a esbozar un plan para la presentación. Necesitaba articular su defensa con claridad y racionalidad. No solo quería impresionar a Guillermo, sino también a todos aquellos que acudirían a escucharla. Era hora de darle un nuevo giro a su investigación. Mientras compilaba sus notas, se dio cuenta de que había descuidado un aspecto fundamental, la conexión emocional de su proyecto, el porqué detrás de su pasión. Lo que una vez había sido un mero interés academicista, se estaba transformando en un relato poderoso de su experiencia personal. Esta revelación resonó como un relámpago. Mariana no estaba solo defendiendo datos técnicos, sino una narrativa que podía tocar el corazón de los demás. Así, cada gráfico, cada cifra adquiere un nuevo sentido en el contexto de su propia historia. La idea de tejer su experiencia de vida en la presentación revitalizó su motivación. Comenzó a construir una estructura que no solo presentara sus hallazgos, sino que también contara su viaje. Integró momentos difíciles, dudas y las pequeñas victorias que la habían llevado a ese punto. Esta aproximación decoró su proyecto con autenticidad, una vulnerabilidad que muchos encontrarían inspiradora en lugar de criticable. El día de la reunión estaba marcado en su calendario, pero la noche anterior fue un torbellino de pensamientos. Se sentó en su sofá, repasando cada palabra que había planeado decir. Las inseguridades resurgieron, se cuestionó si realmente había suficiente sustento para respaldar su perspectiva. Sin embargo, en esos momentos de duda, una fuerza interior emergió.
Se recordó a sí misma que su viaje personal había sido tanto una búsqueda de conocimiento como un canto a la resistencia. Se había enfrentado al temor y había decidido usarlo como combustible. Finalmente, el día llegó. Al entrar en la sala, sintió la mirada de cada uno de los asistentes. El ambiente era denso, pero Mariana lo transformó en energía que la impulsó. Mientras hablaba, cada palabra que salía de su boca, cada aclaración que hacía sobre sus hallazgos, era acompañada de la historia de su lucha. La voz de Guillermo resonó en su mente, pero en lugar de dejar que la intimidación la dominara, la utilizó como pie de apoyo para elevar su argumento. Era su oportunidad para demostrar que su trabajo era tan valioso como el de cualquiera más. A medida que la presentación avanzaba, se dio cuenta de que había cautivado a varios presentes. Las dudas iniciales de algunos se disiparon a medida que compartía sus hallazgos de una manera tangible y humana. En ese instante, Mariana vio por primera vez su oro, el propósito detrás de sus esfuerzos, como una luz brillante que iluminaba no solo su camino, sino el de otros. Más tarde, cuando la reunión terminó, Mariana sintió un ligero temblor en su interior al recibir comentarios positivos. Pero entre el alivio y la euforia, surgieron preguntas sin respuesta. Guillermo, en su mesa, permaneció pensativo. Ella sabía que, a pesar de los aplausos, la confrontación con él aún no había llegado. Con esa incertidumbre en mente, decidió acercarse a él antes de que se fuera. La conversación que se cernía entre ellos era inevitable. Mariana se había preparado para dar un paso hacia el diálogo, pero ¿realmente estaba lista para escuchar sus críticas y convertirlas en aprendizajes? La tensión se instaló nuevamente, y su corazón se aceleró. La respuesta que obtendría de Guillermo podía marcar un nuevo paso en su viaje o sumirla en un abismo de nuevamente inseguridad. El aire estaba impregnado de un sentimiento de anticipación, y aunque se sentía con más fuerza, la pregunta persistía. ¿El encuentro con Guillermo la llevaría a un nuevo nivel de autoafirmación, o la derrumbaría nuevamente? Mientras se levantaba la vista hacia ella, Mariana supo que el momento de la verdad había comenzado. Mariana se acercó a Guillermo con pasos firmes, intentando ahogar el vaivén de dudas en su interior. Su mente estaba entrelazada con pensamientos contradictorios, cada uno pidiéndole que actuara de una manera diferente. La decisión de enfrentarlo, de aceptar cualquier crítica con madurez, se convertía en su mayor desafío. Al detenerse frente a él, la sala del evento se sumergía en un silencio casi palpable. Guillermo, con su mirada inquisitiva, se convirtió de repente en un tribunal para sus emociones más profundas. ¿Qué te ha parecido?, preguntó ella, sintiendo que la propia pregunta resonaba con inseguridad y valentía a la vez. Era un momento de revelación, un cruce en su camino hacia el crecimiento personal. Guillermo tomó una respiración larga antes de responder, como si con cada palabra que pronunciara pudiera definir no solo su carrera, sino también el futuro de Mariana. Cuando finalmente habló, su tono era reflexivo, pero sin perder la autoridad que tanto la había intimidado anteriormente. Has mejorado mucho, Mariana. La conexión que estableciste con tus experiencias es poderosa, pero aún tienes aspectos a trabajar. La parte técnica, por ejemplo. Necesitas más datos en ciertas áreas. Cada crítica que ofrecía parecía un bloque que podía erigir o derribar la pared de seguridad que Mariana había empezado a construir. Sin embargo, en lugar de dejar que esas palabras la hundieran, esta vez se sentía diferente. La afirmación de sus propios logros la llenaba de un valor inesperado. La inseguridad, aunque presente, no era más que una sombra, nada comparado con las luces brillantes de sus avances. Gracias por tus comentarios, respondió, modulando su voz para reflejar una confianza renovada. Tomaré tus sugerencias en cuenta y trabajaré en esos puntos específicos. No quiero que una simple presentación define mi capacidad. Quiero que mis investigaciones brillen por sí solas. Esta respuesta sorprendió a Guillermo. Sus ojos se tornaron más cálidos, y Mariana supo que había hecho algo inesperado, había respondido a la crítica con una apertura hacia el aprendizaje y la mejora. Esto marcaba un cambio significativo en su actitud, un crecimiento que había germinado en su interior, impregnando su discurso de resolución en lugar de miedo. La conversación continuó, entrelazando críticas constructivas con ideas. Mariana se sintió más empoderada mientras gestionaba el diálogo.
La incertidumbre que la había acompañado al inicio ahora se había transformado en curiosidad. ¿Qué más podría aprender de Guillermo? Las sesiones posteriores de retroalimentación se convirtieron en algo esperado, tanto por ella como por él. Poco a poco, Guillermo comenzó a reconocer su destreza para transformar experiencias en conocimiento. Mariana, por su parte, comprendía que cada interacción era una oportunidad para crecer y refinar su trabajo y su percepción personal. Sin embargo, en el fondo, un nuevo dilema se fue gestando: la dependencia de Guillermo para validar su progreso. Si bien necesitaba sus comentarios, también debía encontrar su propia voz sin su constante guía. ¿Podría Mariana equilibrar su deseo de ser mentorizada con la necesidad de confiar en sus propias capacidades? Mientras la semana se extendía y la fecha de su próxima presentación se acercaba, Mariana se sumergió en su trabajo con fervor. Cada vez que completaba un segmento de su investigación, se sentía más confiada en su habilidad para transmitir su mensaje sin depender de la opinión de otros. Con cada gráfico que ajustaba, cada dato que analizaba, forjaba no solo un proyecto, sino una identidad. La noche antes de la presentación, su mente revoloteaba en una mezcla de entusiasmo y nervios. Sabía que todo estaba en juego, no solo su trabajo, sino también su ser. De repente, un mensaje de texto de Guillermo apareció en su teléfono: confía en ti misma. Sé que lo harás excelente. Las palabras resonaron en su mente, llevándola a un estado de reflexión. ¿Podía realmente permitir la confianza de alguien más a definir su éxito? El silencio de la noche se volvió pesado, completamente atrapada entre la necesidad de validación contra el deseo de autoafirmarse. Mientras se preparaba para dormir, el eco de su propio viaje la envolvía. Este no se trataba simplemente de una presentación o de impresionar a Guillermo. Era un viaje hacia la autodefinición, un paso hacia la independencia profesional. La incertidumbre la acechaba, pero el amanecer traería consigo un nuevo reto. ¿Sería capaz de subir al escenario y hacer escuchar su voz sin vacilaciones? Mariana sabía que esto podría ser el punto de inflexión que necesitaba, una oportunidad para demostrar al mundo, y a sí misma, que estaba lista para brillar. El tiempo se agotaba y el mañana traía consigo la promesa de una nueva historia, pero el verdadero desafío comenzaba ahora. Mariana se despertó esa mañana con un torbellino de pensamientos, cada uno más inquietante que el anterior. El día de su presentación había llegado y, aunque un rayo de determinación iluminaba su interior, la sombra de la inseguridad seguía presente. El espejo reflejaba no solo su apariencia, sino también las fracturas internas que aún no había sanado del todo. Se preparó meticulosamente, seleccionando una vestimenta que la hiciera sentir segura y competente. Mientras se miraba, una voz en su mente comenzó a cuestionar: ¿qué pasará si no logro transmitir lo que siento? ¿Y si el público no se conecta con mi mensaje? Sin embargo, a medida que todas esas preguntas se apoderaban de ella, decidió reemplazarlas por otras afirmaciones. He trabajado duro, tengo experiencias valiosas que compartir. Esto es apenas el comienzo. Este cambio de mentalidad no fue fácil, pero había aprendido que su historia era digna de ser contada, independientemente de los nervios que la asaltaban. Durante el camino hacia el lugar de la presentación, Mariana revisaba mentalmente cada gráfico y cada punto que había preparado. Se repetía a sí misma que no estaba allí solo para complacer a Guillermo o al público, estaba allí para dar voz a sus ideas, para ser un puente entre su vida personal y profesional. Al llegar, el bullicio de los asistentes la envolvió, un mar de rostros que, aunque desconocidos, se sentían tan familiares como sus propias inquietudes. Mientras aguardaba su turno, observó a los otros presentadores, algunos tan confiados que parecían fluir en el escenario. La comparación, una trampa fácil en la que siempre caía, la atrapó momentáneamente. Sin embargo, en lugar de dejarse llevar por las dudas, comenzó a observar los estilos distintos de cada ponente. Algunos conectaban a través del humor, otros a través de la sinceridad. Mariana se dio cuenta de que había algo esencial en cada presentación: la autenticidad. Esa era la clave. Su propia autenticidad. Finalmente, llegó su momento. El corazón palpitaba con fuerza, y subió al escenario sintiendo la mezcla eterna entre emoción y miedo. Al mirar al público, recordó las palabras de Guillermo: confía en ti misma.
Y fue en ese instante que esa confianza se transformó en una fuerza palpable. Empezó su presentación sin filtros, proyectando su voz y desplegando su historia con sinceridad. Habló sobre los desafíos y las victorias, sobre el miedo a no ser suficiente y la valiente decisión de mostrar su verdadero ser ante el mundo. Mientras avanzaba, Mariana notó que sus manos ya no temblaban, su voz estaba firme y clara. Se adentraba en cada gráfico, cada dato parecía tener vida, y había un espacio en ese momento donde cada asistente podía sentir su pasión. El miedo se disipó y fue reemplazado por un deseo genuino de conectar y compartir. Cuando terminó, hubo un silencio antes de que el aplauso estallara en la sala. En ese momento, Mariana tuvo una epifanía, no se trataba de complacer a nadie, era sobre compartir su viaje, y eso era suficiente. La validación de Guillermo o del público ya no era necesaria, su propio aliento seguía siendo su fuerza. Mientras se retiraba del escenario, una luz brillante de satisfacción llenó su pecho. Sabía que el camino no había hecho más que comenzar. Sin embargo, al revisar su teléfono después, se encontró con una notificación que paralizó su corazón. Un mensaje de Guillermo que decía: «Hay algo que debo decirte. Recuérdalo, no siempre lo que parece es lo que realmente es». El eco de esas palabras resonó abrumador en su mente, llevándola a preguntarse qué podía esconder Guillermo. ¿Acaso había algo más en su historia que debía desvelar? La inquietud se apoderó nuevamente de ella, pero esta vez no como mero temor, sino como una llamarada de curiosidad. ¿Estaba lista para enfrentar lo que vendría después? Mariana se encontraba en un bullicio emocional después de su presentación. Cada aplauso resonaba en su mente como una validación de su valor, pero las palabras de Guillermo se repetían como un mantra perturbador. Su curiosidad la impulsaba a abrir su teléfono una vez más, esperando que el mensaje revelara algo que cambiara su perspectiva. Al salir del auditorio, decidió buscar un rincón tranquilo para pensar. Se sentó en un banco cercano, las palmas de sus manos aún vibrando por la energía que había compartido con el público. La brisa fresca le acariciaba el rostro, y parecía querer aliviar la tensión acumulada. Sin embargo, el nudo en el estómago persistía, presionando contra su determinación. ¿Qué escondía Guillermo? Pensó en todas las veces que él había sido su mentor, en todos los consejos que le había brindado. Había confianza, pero ahora existía una inquietante sombra de duda. Mariana sabía que, sin arrojar luz sobre esa oscuridad, no podría avanzar plenamente. Un grupo de colegas se reunió a unos metros, riendo y compartiendo sus opiniones sobre las presentaciones. Su risa era un eco lejano que contrastaba con los pensamientos profundos que la consumían. Decidió que no podía dejarse vencer por la ansiedad, ella había hecho su parte, había encontrado su voz. Ahora, era el momento de aclarar las cosas con Guillermo. Se levantó del banco y se dirigió a su oficina. Cada paso resonaba con la firmeza que había cultivado en el escenario, cada vez más consciente de que enfrentar no solo su propia historia, sino también el pasado de los que la rodeaban, era parte del viaje hacia su propio crecimiento. Al entrar en su despacho, encontró a Guillermo absorto en su computadora, como si nada hubiera cambiado desde su último encuentro. Sin embargo, los ojos de Mariana buscaban respuestas. «Guillermo», empezó, con la voz decidida, «necesito saber de qué hablabas en tu mensaje. ¿Qué es lo que parece y no es?». La tensión llenó la habitación. Él levantó la vista y su expresión cambió, no era la sorpresa la que lo dominaba, sino una especie de consideración cuidadosa. «Mariana, lo que te dije no es fácil de explicar, pero hay detalles sobre mi historia que pueden poner tu éxito en una nueva luz». Su corazón latía aceleradamente mientras Guillermo continuaba hablando. Los secretos del pasado comenzaban a salir a la superficie, historias de fracasos y derrotas, transformaciones y sacrificios. Mariana escuchaba con atención, cada palabra revelando un ángulo diferente de la vida de alguien a quien había idealizado durante tanto tiempo. Cuando Guillermo terminó, Mariana se dio cuenta de que su propia percepción sobre él había cambiado. Los héroes no siempre eran perfectos, muchas veces, llevaban consigo cicatrices que también hablaban de su valentía. La lección se expandió dentro de ella. Su viaje personal no estaba solo en construir una voz, sino también en entender y aceptar las vulnerabilidades del mundo en su alrededor, incluidas las de aquellos que habían caminado a su lado.
Esto puede ser un nuevo capítulo no solo para ti, sino para ambos, dijo Guillermo, como si leyera sus pensamientos. Quizás deberías compartir tu voz, pero también hay espacio para tu historia conjunta. La idea zumbó en su mente, construir algo más allá de sí misma, trascender su individualidad y crear un vínculo auténtico. Justo en ese momento, el futuro se sintió vibrante y lleno de posibilidades. Mariana sintió que el crecimiento personal radical estaba ante ella, pero también que necesitaba prepararse para lo que significara desenterrar los secretos del pasado. La conexión con Guillermo era una invitación a profundizar en lo desconocido. Sin embargo, en un instante, una idea inquietante cruzó su mente: ¿cuáles eran los límites de sus historias? ¿Las cicatrices que cargaban tenían el poder de transformarlos en virtudes, o eran simplemente recordatorios de lo que habían perdido? La curiosidad se apoderó de ella nuevamente. Era hora de descubrir no solo su historia, sino de observarlas. Complejidades de las relaciones entre sí y su entorno. Un nuevo desafío se cernía, y Mariana se preguntó si estaba lista para ahondar en lo desconocido que podría cambiar el rumbo de su vida para siempre. El día siguiente, Mariana se despertó con una mezcla de anticipación y ansiedad. Su mente estaba ocupada por la conversación con Guillermo, por las historias que habían quedado al descubierto y por la idea de explorar su propia narrativa. Esa noche, había tenido sueños vívidos donde su voz resonaba no solo ante un público, sino en su propia vida. Comprendía que cada historia tiene capas, y la suya necesitaba ser desnudada, analizada y, quizás, reinventada. Frente al espejo, observó su reflejo. No era el tema de belleza lo que reclamaba su atención, sino las cicatrices invisibles que llevaban el peso de su historia. Había tanta presión por ser vista como perfecta, pero en su interior sabía que la autenticidad reside en aceptar las imperfecciones. Esa autoaceptación era el primer paso hacia el crecimiento, y la clave para conectar su vida con la voz que había empezado a desarrollar. Mientras se vestía, una idea se le presentó clara y rotunda: debía trazar un mapa de su trayectoria emocional. Hacer una lista de los momentos que la habían llevado a ser quien era, los hitos de sus fracasos y éxitos, el dolor y la risa. Cualquier momento relevante que pudiera convertirse en un peldaño hacia su crecimiento personal. A medida que la mañana avanzaba, su escritorio se llenaba de hojas llenas de notas y garabatos. Se dio cuenta de que cada experiencia, por difícil que hubiera sido, había forjado el carácter que poseía en ese momento. Era un proceso doloroso reconocer cada detalle, sus fracasos en las relaciones y las ocasiones en que había permitido que su voz se ahogara en el miedo. Pero había tenido suficiente, era la hora de recuperar lo que había dejado atrás. En esos instantes, se planteó un nuevo desafío: compartir su proceso de redescubrimiento con Guillermo. Sabía que abriéndose y siendo vulnerable, también podría ayudar a Guillermo a explorar la propia historia que había estado oculta tras su fachada de mentor. La idea de hacerlo la llenó de emoción. Juntos podrían crear algo poderoso, una narrativa que uniera sus luchas personales y las transformaciones vividas. A la tarde, se acercó a la oficina de Guillermo con un cuaderno repleto de pensamientos y una determinación renovada. Su corazón latía fuertemente mientras tocaba la puerta. Él la recibió con una sonrisa, y eso le dio la confianza necesaria para comenzar a compartir. Guillermo, he estado pensando, no quiero solo hablar de mis logros. Quiero que hablemos sobre nuestras historias, sobre cómo hemos llegado aquí. Necesitamos entender nuestras heridas para poder sanar y avanzar. La seriedad de sus palabras llenó el espacio entre ellos. La mirada de Guillermo se tornó profunda, como si esa proposición resonara dentro de él. Mariana, es un paso valiente. Pero recuerda que nuestras historias no siempre son fáciles de compartir. Puede que se desate un torrente de emociones que haya estado guardado por mucho tiempo. Lo sé, respondió Mariana, pero si no exploramos esos aspectos, nunca podremos escribir el final que realmente deseamos. Estoy lista para ello. Quiero que sea nuestra historia, un viaje compartido de transformación. Estoy lista para enfrentar lo que hay detrás de las cicatrices. Al hablar, Mariana sintió que su voz se fortalecía. Era la primera vez que estaba convencida de que la vulnerabilidad no solo la definiría a ella, sino también a aquellos que la rodeaban. Sin embargo, mientras la conversación se desarrollaba, una extraña inquietud surgió en su interior.
¿Y si la carga que ambos llevaban era más pesada de lo que habían anticipado? Mariana sintió que cada emoción reprimida podría comportar consecuencias inesperadas. Este nuevo paso hacia lo desconocido se presentaba como un camino lleno de incertidumbres, la tensión aumentaba, pero Mariana sabía que no podía dar marcha atrás. Estaba preparada para enfrentar el espejo que reflejaba no solo sus historias, sino las de Guillermo también. La hora de la verdad se acercaba. ¿Serían capaces de enfrentar la profundidad de su pasado y convertirlo en la base de su futuro? ¿O se perderían en el laberinto de sus recuerdos? Con esas preguntas resonando en su mente, Mariana se dio cuenta de que el viaje apenas comenzaba. La búsqueda de respuestas no solo afectaría su desarrollo personal, sino que estaba a punto de despertar viejas emociones que desearía haber dejado enterradas. Sin embargo, el brillo de la transformación comenzaba a hacer eco en su corazón, anticipando un desenlace que podría ser liberador o devastador. ¿Qué camino elegirían al darse cuenta del impacto que sus historias podrían tener en el futuro? Mariana se sentó frente a Guillermo, la sala impregnada de una tensión palpable, un silencio que parecía aguardar. A pesar de la incertidumbre que la invadía, una chispa de esperanza emergía entre sus pensamientos. Era el momento de desenterrar no solo sus cicatrices, sino también las heridas ocultas de Guillermo. Podemos hacerlo juntos, sugirió, sintiendo el peso de sus palabras. Quiero que compartas tus historias conmigo. Así seremos más fuertes, al descubrir que nos ha llevado a este punto. Guillermo la miró con seriedad, su expresión una mezcla de escepticismo y comprensión. Está bien, pero debemos estar preparados para lo que pueda surgir. Algunas historias son como monstruos bajo la cama. Mariana asintió, consciente de que cada historia tenía su propio matiz, una carga emocional que resonaba con sus experiencias. No era solo la superación individual, sino un llamado a lo colectivo que estaba empezando a tomar forma en su mente. Empecemos desde el principio, dijo, impulsada por una fuerza interna que aunque desconocía, la guiaba. Cuéntame sobre tu primer fracaso. Esa experiencia que marcó tu vida. Guillermo inhaló hondo, como si estuviera preparándose para saltar de un acantilado. Fue con mi primera presentación como gerente. Creía que era infalible, pero la verdad es que no supe gestionar mi equipo. Las críticas dolieron. Perdí la confianza en mí mismo por mucho tiempo. Mientras hablaba, Mariana podía observar los cambios en su mirada, la forma en que el peso de esa experiencia lo afectaba aún. Se dio cuenta de que cada palabra cargaba una resonancia, un eco de su propia historia. La conexión que estaban formando la alentaba a explorar su propio pasado con mayor profundidad. Yo también conozco ese dolor, comenzó, recordando cómo había evitado la intervención en muchas de sus propias caídas. No quise aceptar que había fallado en gestionar mis relaciones también. En ese laberinto de soledad, perdí de vista quién realmente era. Lo que siguió se volvió un sincero intercambio de recuerdos que dibujaban un arco emocional, cada anécdota abrazando la vulnerabilidad. Guillermo habló de su miedo al rechazo y de cómo eso lo había aislado, mientras que Mariana compartió sus luchas con la autoestima y la lucha constante con su voz interior. Con cada revelación, Mariana sentía cómo su determinación se afianzaba. Era un acto de valentía, no solo desafiar sus propios límites, sino también permitir que Guillermo se convirtiera en parte de su viaje. Descubría que la autenticidad no solo se forja en la individualidad, sino también en la conexión genuina con los demás. Lo que había escondido durante tanto tiempo comenzaba a liberarse, como si la luz de la verdad pudiera deshacer los tentáculos del miedo. Mientras Guillermo contaba su historia, Mariana notó cómo su voz, antes temerosa, crecía en firmeza. ¿Ves? Dijo él, tras una pausa. Aunque nuestras historias son diferentes, comparten la misma esencia. Ambas buscan ser escuchadas. Con el aliento entrecortado, Mariana se dio cuenta de que había llegado a una encrucijada. Tenía la oportunidad de empoderar a Guillermo y, a través de su vulnerabilidad, encontrar una nueva fortaleza. Sin embargo, la inquietud seguía en su interior, como una sombra que advertía que este proceso podría arrojar a la luz secretos que preferiría mantener ocultos. La atmósfera se tornó más densa, como si la conversación hubiesen convocado fantasmas del pasado, listos para ser confrontados.
Justo cuando se sentía a punto de perder el hilo de su determinación, Guillermo le lanzó una pregunta que encendió un destello de duda en ella. Mariana, ¿estás realmente lista para enfrentar las partes de ti que aún no conoces? Las palabras lo golpearon con fuerza, estremeciendo su interior. Había algo inquietante en la idea de desenterrar lo que había mantenido oculto. No obstante, su voz interior le susurraba que este era un paso necesario hacia la transformación. Con una mezcla de temor y coraje, sonrió. No puedo dar marcha atrás. Estoy dispuesta a explorar lo que haya detrás de esa puerta. Mientras compartían más de sus historias, Mariana se dio cuenta de que había abierto no solo una ventana a su pasado, sino también una puerta hacia un futuro lleno de posibilidades. Sin embargo, la inquietud seguía latente. Cada revelación podía desatar no solo la sanación, sino también tensiones ocultas que cambiarían la forma en que se percibían a sí mismos. Las preguntas regresaron, dando forma a pensamientos que amenazaban con descarrilar su jornada. ¿Estaría preparada realmente para lo que surgiría del abismo emocional que estaban a punto de abrir? ¿Sería su conexión un salvavidas o una carga aumentada? Mientras la conversación fluía, Mariana sintió que el viaje apenas comenzaba. Era un camino intrincado, lleno de sorpresas, y cada conversación estaba a punto de desatender una verdad que eclipsaría su realidad. La puerta al autodescubrimiento estaba abierta, y la pregunta que la perseguía era, ¿qué secretos estaban aún escondidos dentro de ella que podrían cambiar el rumbo de su vida? Mariana se enfrentó al nuevo día con una mezcla de determinación y nerviosismo. La decisión de adentrarse en sus propios secretos y los de Guillermo era tanto un acto de valentía como de vulnerabilidad. Había crecido y cambiado, y sabía que este era el momento de reafirmar su autenticidad. Era el inicio de un viaje profundo hacia la autocomprensión. Al entrar en la oficina de Guillermo, la atmósfera estaba cargada. Estaban listos para desenterrar capítulos que habían permanecido ocultos. Las historias se entrelazaron, cada una revelando diferentes facetas de quienes eran. Mariana sentía que cada revelación era como un ladrillo retirado de la pared que había construido a su alrededor. ¿Cuál ha sido tu mayor temor? Preguntó Mariana, sintiendo que el silencio podía ser una respuesta como cualquier otra. Guillermo la miró fijamente. Perderme en lo que los demás piensan de mí. Dejar que su opinión defina mi valía. He vivido con esa sombra durante años. Su sinceridad rasgó un velo en la conciencia de Mariana. Era un reflejo de su propia lucha. La presión social había organizado su vida, pero ya no podría ser así. Con una profundidad que apenas había descubierto en sí misma, Mariana respondió, yo también he sentido esa carga. He permitido que la percepción de otros dictara mi camino. Pero ahora sé que tengo que ser la dueña de mi historia. A medida que continuaban, lo que una vez había sido una lucha por la validación ajena se transformó en un deseo ferviente de representar su verdad, sin miedo al juicio. Mariana estaba surgiendo, su voz, antes silenciosa y ansiosa, ahora se erguía con firmeza. Su autenticidad se sentía liberadora, no solo para ella, sino también para Guillermo, quien comenzaba a mostrar una faceta más humana, menos imponente. Mientras compartían historias, rincones de sus pasados revelaron su luz atrapada, y sus corazones comenzaron a resonar al unísono. Mariana narró cómo había permitido que el miedo la apartara de las oportunidades, lo que resonó entre ellos como un eco familiar al contar sus propias experiencias con el rechazo y creyendo que la opinión de otros era más significativa que su propio amor por la ciencia. Quizás deberíamos confrontar nuestras inseguridades juntos, sugirió Guillermo. La idea de colaborar en un proyecto que integrara sus vivencias era un avance significativo. Sin embargo, Mariana sabía que esto no solo era sobre su historia, sino también sobre construir una narrativa que pudiera cambiar la forma en que se veían a sí mismos y a su entorno. La conexión que surgía entre ellos se construía sobre cimientos genuinos de confianza y vulnerabilidad. En ese intercambio, Mariana sentía que el peso de los años de lucha comenzaba a desaparecer. No había más sombras, no había más dudas. La solidez de su sueño y de su rol como científica ahora brillaba con fuerza, y el respeto de Guillermo se estaba labrando en un nuevo terreno, un espacio donde cada uno podría crecer sin depender de la validez del otro. La reflexión comunicada en su diálogo las llevó a planes concretos.
Podríamos escribir un artículo que aborde tanto nuestros hallazgos académicos como nuestras luchas personales. Un relato que une la ciencia y la vida real. Quiero que las personas sepan que la belleza de la ciencia también reside en las historias humanas detrás de cada descubrimiento, propuso Mariana con pasión. Guillermo asintió, impresionado. Es una perspectiva fascinante que puede resonar con muchos. No solo seremos científicos, seremos narradores de nuestras propias historias. Con esa decisión, no solo encontraban un propósito común, sino una forma de trascender sus limitaciones autoimpuestas. Mariana se dio cuenta de que había conquistado sus inseguridades y comprendía que no necesitaba la validación de nadie más. El reconocimiento que había anhelado había estado siempre en su interior. El camino hacia la publicación del artículo significó largas horas en el laboratorio y sesiones de escritura en las que cada encuentro continuaba. Sanando viejas heridas. Mariana se sintió empoderada, no solo por sus logros, sino también por el reconocimiento que había empezado a otorgarse a sí misma. Cada paso que daba reforzaba la confianza que había cultivado en sí misma. Era la construcción de su propia narrativa. Finalmente, el día de la publicación llegó. Y justo antes de que se hiciera oficial, Guillermo y Mariana se sentaron, mirando el documento que simbolizaba no solo su trabajo, sino su crecimiento personal. Mariana reflexionó sobre cómo ese artículo no era simplemente un conjunto de datos, era la esencia de sus experiencias, su lucha y su victoria. Hoy, logramos algo que va más allá de estadísticas. Hemos escrito nuestra historia, una historia que puede inspirar a otros, dijo Mariana, sintiendo la emoción en sus palabras. Guillermo sonrió, y por primera vez, la relación entre ellos floreció a partir de una esfera de respeto mutuo y apoyo recíproco. Mariana comprendió que lo que había empezado como una amenaza se había transformado en un ancla de confianza. Vamos a seguir transformándonos juntos, murmuró, consciente de que su viaje apenas comenzaba. A partir de ese día, Mariana se sintió lista para conquistar cualquier desafío, segura en su valor, su trabajo y, sobre todo, en quién era. No había duda de que su historia, una historia de superación personal y reinvención, ahora eran su legado. La luz brillaba en su corazón, y esa luz irradió a su alrededor, prometiéndole un futuro colmado de logros y logros que solo ella podía definir. Nadie podría quitarle esa confianza, era suya, y era solo el principio. ¿Y tú? ¿Qué historias llevas dentro que merecen ser contadas? Es el momento de abrirte, de mostrar al mundo tu verdadero ser. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte otras historias transformadoras. Deja un me gusta ahora y haz que este contenido llegue a más personas. Comenta tus pensamientos y reacciones sobre este final. Y no esperes ni un segundo más, comparte este video con 5 amigos que también necesiten recordar que sus historias importan. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de esta comunidad.